Una joven enfermera contrajo una enfermedad mortal y los médicos se preguntaban si podría haberse infectado con alguno de los pacientes. Científicos forenses, expertos en genética e incluso la policía aunaron sus fuerzas para resolver el misterio. Y descubrieron que no había sido un accidente. Crímenes imperfectos. En 1994, Janice Trahan era la madre soltera de 2 niños pequeños y trabajaba como enfermera en la pequeña localidad de Lafayette, Luisiana. Unos años antes había empezado a mostrar extraños síntomas y entonces hizo lo que la mayoría de los profesionales de la medicina suele hacer: ir a consultar a su médico de cabecera. Todo empezó con unas molestias en los ojos, dolor en los ojos cuando los movía. Fui a consultar al médico y me dijo que debía ser una sinusitis y que no me preocupara por ello. Janice fue a la consulta de varios doctores antes de hacer una visita a su ginecólogo para hacerse una revisión. Entonces fue cuando aparecieron los nódulos linfáticos inflamados. Sospechando que podría haber contraído algún virus, su ginecólogo decidió hacerle una serie completa de pruebas. Cuando llegaron los resultados, Janice se sintió feliz por una parte y destrozada por otra. Después del reconocimiento, descubrió que estaba embarazada y que además era seropositiva. Había varias teorías para explicar cómo se había infectado Janice con el virus VIH. Janice trabajaba como enfermera en un hospital. Pudo haberse infectado con alguno de los pacientes del centro. Otra posibilidad era que Janice se hubiera infectado con un antiguo amante. El entonces médico de cabecera de Janice, el Dr. Richard Smith, compartió con sus colegas su teoría de cómo Janice había podido infectarse. Dijo: Janice es una se acuesta con cualquiera, siempre anda por los bares, va a los bares incluso de día, se lleva a casa a cualquier extraño. Y seguro que ha contraído la enfermedad por promiscua. Sabiendo que el hijo que esperaba también podría estar infectado por el VIH, Janice decidió interrumpir su embarazo. Y se enfrentó a la realidad de su propia agonía personal. Y no tiene cura. Se pidió a los amantes de Janice de los últimos 10 años que se sometieran a la prueba del SIDA. Sorprendentemente, ninguno dio positivo por VIH. Pero Janice tenía su propia teoría sobre la forma en que se había infectado. Era una teoría tan inverosímil y fantasiosa que pocos la creyeron, incluido el Departamento de Policía de Lafayette. La enfermera de una pequeña localidad, Janice Trahan, descubrió que estaba infectada por el virus del SIDA en enero de 1995. 5 meses después acudió al despacho del abogado Mike Harson para contar una improbable historia sobre su propio médico, Richard Smith. Empezó a contarme que había mantenido una relación con el Dr. Smith durante algunos años y que se había contagiado de SIDA, que tenía el VIH y que creía que él era el que la había infectado. Aunque Harson tenía sus dudas, le pidió al detective de la policía de Lafayette, Jim Kraft, que comprobara su historia. Dijo: ese hijo de puta me lo ha inyectado. La historia era difícil de creer. No es que fuera el veterinario del pueblo ni nada de eso, era un doctor de verdad con todas sus credenciales y su prestigio. Richard Smith era uno de los mejores doctores y más respetados de la comunidad. Tenía un talento extraordinario. Y sus pacientes le adoraban. Janice dijo que había conocido al Dr. Smith años antes cuando ambos trabajaban en el mismo hospital. Yo acababa de graduarme en la escuela de enfermería y estaba en la fase de orientación laboral dentro del hospital. Y así fue como nos conocimos. Janice estaba casada en aquel momento y tenía un hijo pequeño. El Dr.
doctor Smith también estaba casado y tenía 3 hijos. Los dos entablaron amistad. Lo que me atrajo de Richard fue su inteligencia. Era un doctor brillante. Yo le veía como un hombre muy competente y extraordinario con los pacientes. Con el tiempo, se convirtió en una relación amorosa y empezaron a hacer planes para vivir juntos. Lo que hizo fue prometerle que en cuanto pudiera iba a dejar a su mujer y a sus hijos para casarse con ella y que pudieran vivir juntos. Contando con esa promesa, Janice pidió el divorcio. Janice dejó a su marido por el doctor, dando por hecho que el doctor iba a dejar a su mujer y a su familia por ella. Ella dejó la suya, pero él no lo hizo. En 1991, Janice se quedó embarazada y dio a luz a su hijo Jeffrey. Smith pagó la manutención del niño y siguió prometiéndole que dejaría a su mujer. Pero nunca lo hizo. Janice dijo a la policía que ella intentó poner fin a la relación varias veces, pero que Smith la amenazaba. En varias ocasiones la amenazó con poner fotografías de contenido sexual que él había tomado de ella en el tablón de anuncios del hospital donde trabajaba. En otra ocasión, la amenazó con decirle al decano de la escuela de enfermería que Janice había plagiado algunos de sus trabajos. Intentó empezar a ver a otros hombres, a salir con otros hombres. Y el problema era que siempre que empezaba una relación fuera de la que ellos tenían, Richard intervenía y la seguía cuando salía con otros hombres. Y hasta llegó a amenazar a algunos de ellos. A uno le amenazó de muerte. Fue a su casa y le amenazó con matarle. Y Janice también temía por su vida. Le decía cosas como que si me dejas te vas a acordar de mí y voy a hacer que ya no te desee ningún hombre. Entonces le dio un ultimátum. Le dijo a Richard, o dejas a tu mujer y nos casamos, o se acabó. Cuando Richard hizo caso omiso, Janice puso fin a su relación personal y dejó de acudir a él como médico. Smith la había estado tratando con inyecciones de vitamina B12 para tratar la letargia. Según Janice, algo extraño ocurrió la noche del 4 de agosto. Janice estaba durmiendo cuando sonó el teléfono entre las 10 y las 11 de la noche. Era el doctor Smith diciendo que tenía que ir a verla enseguida. Unos minutos después estaba junto a ella con una jeringuilla. La inyección me hizo mucho daño. Me quemaba por todo el brazo. A mí nunca me habían puesto una inyección así, que me causara tanto dolor en toda mi vida. Al contrario que otras veces, Janice dijo que el doctor Smith no se quedó para charlar. Se fue enseguida después de poner la inyección. Estaba nervioso, inquieto. Todo era muy extraño. Janice estaba convencida de que la inyección que le puso estaba contaminada con el VIH. Pero la policía no estaba tan segura. Yo lo que pensaba era, esta mujer seguro que está mintiendo. Seguro que solo lo hace para desacreditar a ese doctor, para avergonzarle. O para sacarle dinero. Solo es para sacarle dinero. Pero aunque Janice tuviera razón, ¿cómo podría demostrarse? Janice Trahan era cierta, y si su ex amante, el Dr. Smith, le había inyectado el letal VIH. Janice había donado sangre solo unos meses antes. Según los archivos, la sangre donada no estaba infectada por el VIH, lo que significaba que la infección era reciente. La investigación empezó por comprobar el registro de llamadas telefónicas del Dr. Smith. Y tal y como había dicho Janice, el Dr. Smith la había llamado a las 10:26 de la noche del 4 de agosto. Pero los investigadores necesitaban pruebas para demostrar que la inyección que el Dr. Smith le puso a Janice contenía VIH. Los investigadores se dieron cuenta enseguida de que la sangre infectada con VIH no se consigue tan fácilmente. No se puede entrar en una unidad de plasma sanguíneo o en una clínica y decir, me llevo 3 tubos de esos con la etiqueta de VIH. Y te los llevas. Las enfermeras de la sección del Dr. Smith guardaban un registro meticuloso de todos los pacientes a los que se les hacen análisis de sangre. Pero si el Dr. Smith había cogido sangre de alguno de sus pacientes con VIH, el virus no permanecería activo durante mucho tiempo.
Solo hay un plazo de 12 horas para inyectarlo porque el virus no sobrevive mucho fuera del organismo. Los investigadores querían ver los archivos del despacho del Dr. Smith con fecha del 4 de agosto de 1994. El día en que Janice dijo que le puso la inyección. Fuimos a buscar los libros de 1994, pero no los encontramos. No estaban. En el escritorio de Smith, la policía encontró las fotos de contenido sexual que había tomado de Janice y que había amenazado con hacer públicas. Pero seguían sin encontrar los archivos de 1994. Estaban a punto de marcharse cuando descubrieron un almacén cerrado con llave que estaba lleno de cajas. Abajo del todo encontraron una caja que decía Archivos 1982. En el fondo de la caja había un bloc de notas. Lo estuve hojeando rápido y vi que estaba usada hasta la mitad. Tenía 50 o 60 páginas, pero solo había unas 20 usadas. Entonces, busqué la última anotación que había. Y casualmente era del 4 de agosto de 1994. Junto a casi todos los pacientes que habían donado sangre aquel día, había una pegatina con un número de identificación para el laboratorio. Todos menos uno. Un paciente llamado Don McClellan. Junto a su nombre había una anotación que decía, lavanda para el Dr. S. La policía hizo una visita a Don McClellan para hacerle una pregunta. El hombre se me quedó mirando y dijo que si soy seropositivo, yo tengo SIDA por todas partes. Y McClellan dijo que él no había concertado una cita con el Dr. Smith para el 4 de agosto. Dijo que el Dr. Smith le había llamado para tomarle una muestra de sangre. Era insidioso, era más que diabólico. Es uno de los crímenes más siniestros y crueles que yo haya visto. Pero, ¿podrían los científicos forenses relacionar la cepa de VIH de Janice Trahan con la del paciente del Dr. Smith? La fiscalía quería saber si el Dr. Richard Smith había tomado sangre infectada con el VIH de uno de sus pacientes para inyectársela a su ex amante, Janice Trahan. Queríamos averiguar si la tecnología moderna y las pruebas de ADN podían relacionar a esas dos personas o esas dos muestras. Había que comparar las dos muestras para determinar si de hecho estaban infectados por el mismo virus. Recurrieron a un especialista en investigación genética, el Dr. Michael Metzger del Baylor College of Medicine de Texas, uno de los centros más avanzados de todo el mundo en el estudio del genoma humano. El Dr. Metzger les explicó que las pruebas de ADN que se realizan con los virus son distintas a las pruebas de ADN para identificar a las personas. Eso ocurre porque los virus empiezan a mutar una vez que están dentro del organismo. Pero el Dr. Metzger se ofreció a realizar un experimento para averiguar si el VIH del organismo de Janice era el mismo que el del paciente infectado del Dr. Smith, Don McClellan. El método que usamos está basado en la filogenética y consiste en observar las mutaciones del virus. El virus va mutando de formas distintas dependiendo del organismo infectado. Y aprovechamos esas mutaciones para invertir el proceso con fórmulas matemáticas. Y establecer relaciones entre los virus si están presentes. El Dr. Metzger estudió las muestras de sangre de 30 pacientes infectados con el virus VIH en Lafayette, Luisiana, incluyendo las muestras de Janice Trahan y Don McClellan. Descubrió que 28 de las muestras habían mutado de forma muy distinta unos de otros. Pero en 2 de las muestras el virus era prácticamente idéntico y por lo tanto estaban emparentados. Las muestras pertenecían a Janice Trahan y Don McClellan. Analizando los virus descubrimos que solo cabía una posibilidad entre 1.000.000 de que el paciente estudiado no fuera la fuente que infectó a Janice Trahan con el virus. Aquello para nosotros fue la corroboración de nuestra teoría. El hecho de que Smith había usado el virus de uno de sus pacientes para infectar a Janice Trahan. En segundo grado. Pero la acusación se enfrentaba a otro enigma científico. Cuando a Janice se le hace el diagnóstico, además de la infección por VIH, también se le diagnostica hepatitis C. El paciente al que se le había extraído la sangre el 4 de agosto era seropositivo, pero no tenía hepatitis C. Cuando los investigadores volvieron a revisar los archivos del Dr. Smith,
observaron que había otra paciente que tampoco tenía pegatina para el laboratorio junto a su nombre. A esa paciente se le había extraído sangre 2 días antes de la inyección de Janice, pero su sangre no llegó a ser enviada al laboratorio. El historial médico de esa paciente mostraba que estaba infectada con el virus de la hepatitis C. Parecía que el doctor no solo había infectado a su examante con el VIH, sino que además había combinado el virus de la hepatitis C de otro paciente para formar un cóctel aún más mortífero, que fue el que le inyectó aquella noche. El doctor Smith se declaró inocente. Decía tener una coartada para la noche del 4 de agosto. Dijo que estuvo en casa junto a su mujer excepto los 20 minutos que ella tardó en darse un baño. Pero un agente de policía hizo el trayecto de ida y vuelta desde la casa del Dr. Smith hasta la de Janice en solo 17 minutos y dándose tiempo para poner la inyección. Y había otro interrogante. ¿Por qué conservó el Dr. Smith los archivos de 1994 en lugar de tirarlos a la basura? El detective Kraft cree saber la respuesta. Él lo guardaba como un trofeo. Era algo tangible que podía tocar y que podía ver. Y un recuerdo de que había engañado a la justicia. Además de las pruebas circunstanciales estaban las palabras de Janice Trahan que resonaban en la mente del jurado durante el juicio de Smith. Richard me hizo muchas promesas que no cumplió, pero hubo una que sí cumplió, y es la promesa de que mataría. Y esto para mí es como una sentencia de muerte que me han impuesto. La acusación pensaba que el Dr. Smith había cumplido su promesa cuando Janice puso fin a la relación. Lo hizo inyectándole la sangre infectada con el virus VIH y la hepatitis C a Janice. Y lo hizo el mismo día que había tomado la muestra para asegurarse de que el virus se mantuviera activo. A pesar de su diploma en medicina, el Dr. Smith no se dio cuenta de que las pruebas forenses de ADN podían identificar las mutaciones del VIH en su paciente, Don McClellan, y compararlas con el VIH de Janice. Para mí lo que hizo fue algo absolutamente atroz. Se trata de un hombre que hizo fue todo lo contrario. El 23 de octubre de 1998 fue condenado por intento de asesinato en segundo grado y fue sentenciado a 50 años de trabajos forzados. La mayoría de la gente comete los crímenes con una pistola, un cuchillo o un bate. Pero en este caso se trata de un hombre que tuvo que pensar lo que iba a hacer y cómo iba a hacerlo. ¿Qué iba a usar para provocarle la muerte? Y es algo diabólico y horripilante. Al jurado le gusta ver la pistola humeante o la navaja o el bate de béisbol o lo que fuera que se usara para cometer el crimen. Pero en este caso no había nada de eso, no había ninguna prueba tangible. Sin embargo, las pruebas científicas consiguieron llenar ese vacío porque en realidad los 2 pacientes a los que se les había extraído la muestra de sangre eran prueba suficiente, nuestra pistola humeante. Janice Trahan ha vuelto a casarse y vive con sus 2 hijos en la misma casa donde la infectaron aquella noche de agosto. Yo intento dejar todo aquello en el pasado y seguir mirando hacia adelante. Y creo que tengo una buena vida por delante. Ahora aprecio más la vida. Me detengo a mirar las flores y disfruto de cada día que paso con mis hijos y mi marido. Ahora todo tiene mucho más sentido. El caso hizo historia en la medicina forense. Fue la primera vez en los Estados Unidos en que se pudo relacionar 2 casos de VIH a través de las pruebas de ADN en una causa penal. La importancia de la prueba de ADN es que hemos conseguido algo que nunca se había hecho antes. Hemos conseguido avanzar en nuestra profesión como fiscales para perseguir y demostrar todo cuanto se refiere a un crimen cometido. Ahora empleamos las técnicas más avanzadas para descifrar el genoma del VIH, por ejemplo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que hayamos conseguido aprovechar esta nueva metodología para el sistema judicial y que nos ayude como herramienta